Buenos días a todos, autoridades, juristas e invitados que nos acompañan. La Alcaldía Venustiano Carranza y la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC, se complacen en darles la más cordial bienvenida al taller Extinción de Dominio, con el fin de actualizar y capacitar a los abogados en esta materia. Antes de continuar, se les informa que en caso de sismo o de alguna eventualidad, debemos seguir las indicaciones de protección civil y utilizar las salidas de emergencia que se encuentran señaladas, que están a los costados de cada lugar de este auditorio. No se puede ni se podrá consumir alimentos y o bebidas dentro del auditorio. Asimismo, durante el taller solicitamos que apaguen o pongan en modo de silencio los teléfonos celulares para no interrumpir el taller. Vamos a dar la bienvenida a nuestro presidium, el maestro Carlos César Guzmán Álvarez, consejero presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC, director del Jurídico de la Moral denominada Soluciones Jurídicas SRL y administrador del grupo de WhatsApp Duralex Setlex. Un aplauso, por favor. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Armando Gil Gaona, consejero vicepresidente 1 de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC. El doctor Eduardo Tepal Alarcón, consejero vicepresidente 2 de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC. El licenciado Hugo Enrique Caballero Rodríguez, concejal en la Alcaldía Venustiano Carranza. El doctor Ricardo Amezcua Galán, ponente del taller Extinción de Dominio, miembro honorífico del Consejo de Asesores de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Carlos César Guzmán Álvarez a efecto de que dirija un mensaje a los presentes y lea la síntesis curricular del ponente. Bien, buen día, autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza, juristas integrantes del grupo jurídico Duralex Setlex, académicos y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad del Valle de México y de la Universidad de CEL, consejeros y directores de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC, abogados postulantes e invitados especiales. Les externo mi gratitud por aceptar acompañarnos a este evento con el cual damos continuidad a las actividades académico-profesionales que se encuentran establecidas en el objeto social de la Barra. Como lo expresamos en los eventos de fecha 29 de junio, 28 de septiembre y 12 de octubre de este año, el principal objetivo de la asociación civil constituida está dirigido a la capacitación y actualización de la comunidad jurídica. Bajo estas directrices nos hemos reunido este día para dar cumplimiento a los objetivos y compromisos adquiridos en los diversos medios de comunicación por los que se difundió el evento consistente en este taller de extinción de dominio que será impartido por nuestro amigo el doctor Ricardo Amezcua Galán. Te agradezco, mi estimado doctor, el haber aceptado la invitación para compartir tus experiencias con este distinguido grupo de intelectuales y universitarios. Aprovechando la coyuntura, hago de su conocimiento que ya empezamos con el proceso de afiliación de la Barra, por lo que se hace una cordial invitación a todos los presentes para realizar su inscripción. Los requisitos y beneficios de pertenecer a este gremio se encuentran publicados en la página de Facebook de la Barra, en el chat grupal denominado Duralex Setlex, además de que se les estará haciendo llegar a sus correos electrónicos de invitación, a efecto de que por esa vía recibamos la solicitud con sus datos. Atento a lo anterior, el Consejo Directivo Nacional de Asociados de la Barra Latinoamericana se ha ocupado en difundir la cultura jurídica, por lo que sus integrantes se han manifestado en las asambleas de manera categórica en realizar eventos que sean de calidad
de superación profesional y cumplan con el fin de actualizar a juristas y peritos. Por ello, se determinó que para esta reunión se tocara un tema de actualidad, relevante por sus alcances y consecuencias legales y de interés para la comunidad jurídica, así como presentar a un expositor de brillante y destacada trayectoria profesional que nos proporcione su visión, ideas y razonamientos jurídicos sobre lo que es la extinción del dominio. En este orden de ideas me permito dar lectura a una breve síntesis curricular de la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado y expositor, doctor Ricardo Amezcua Galán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria, titulado por mención honorífica, maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la referida institución educativa, obteniendo la beca de alto rendimiento UNAM-CONACYT. Doctor en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario. De igual forma, tiene especialidad en Amparo y Derechos Humanos, así como en Derecho Penal, cursadas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, ha recibido diversas distinciones por su labor docente, entre las que destacan doctorado honoris causa por la Universidad Instituto Americano Cultural y la Cátedra Extraordinaria Francisco M. Vázquez, por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, le fue otorgado un segundo doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Docentes Honoris Causa. Le fue entregado reconocimiento por su labor destacada en la docencia e investigación por más de 13 años consecutivos e ininterrumpidos, impartiendo cátedra a nivel licenciatura, posgrado y en cursos superior de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado e impartido como ponente más de 100 cursos, talleres, diplomados, presentaciones de libros y conferencias desde el año 1997 a la fecha. Ha cursado diversos diplomados en instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, entre otros. Entre los que destacan el procedimiento penal, las ciencias jurídico-penales, la dogmática jurídica penal, clínica de derecho fiscal y práctica forense, el derecho contencioso, fiscal y administrativo, delitos fiscales y en materia anticorrupción. Asimismo, ganó la beca que otorga la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Oasis México, Estados Unidos de Norteamérica, con el programa Justice en México para cursar el taller denominado Técnicas de Litigación en el Sistema Penal Acusatorio, cursado en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Ha fungido como asesor en diversas competencias de litigación, como son la competencia universitaria de litigación penal, entre otras. Ha participado en diversas ponencias, cursos y talleres en universidades dentro y fuera del país. Entre los más destacados podemos señalar el abogado y su campo laboral, la teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio, el litigio en la dogmática contra la ley y praxis, práctica del derecho procesal civil, el control de la constitucionalidad y el juicio de amparo, curso para académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la averiguación previa, introducción a las ciencias penales, criminología, asesinos seriales, el derecho penal tras el cambio del sistema político, la reforma constitucional y muchos otros. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas AC, del Colegio de Egresados de Posgrados en Derecho AC, del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Civil, del Colegio de Profesores de Procesal Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Asociación Nacional de Locutores, del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa y el Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Tiene más de 15 años de experiencia como docentes en asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de carácter público y privado, donde ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado. Es locutor y comentarista de radio y ha participado en diversos programas y estaciones activamente desde el año de 1997. En la función pública ha sido miembro del gabinete de la delegación, ahora Alcaldía Benito Juárez, del año 2009 al 2019, donde ha ocupado los siguientes cargos:
como director de verificación, director general jurídico del gobierno, encargado del despacho de la delegación Benito Juárez, delegado político de dicha demarcación y ratificado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, director general de Gabinete y Proyectos Especiales, coordinador de asesores del delegado, asesor del delegado y actualmente se desempeña como coordinador de gabinete y asesor del alcalde. Como podrán advertir, nuestro invitado tiene un currículum extenso y solo me he permitido dar lectura a una síntesis curricular. Mi reconocimiento y admiración por siempre, doctor, eres muy gentil por acompañarnos en este día. Para concluir mi intervención, agradezco infinitamente a las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza por su hospitalidad y permitirnos de nueva cuenta en sus instalaciones realizar este magno evento, así como a los integrantes de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC por su excelente disposición al trabajo y su compromiso para cuidar cada uno de los detalles de este país. Donde impera la justicia, el derecho prevalece. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro invitado, el doctor Ricardo Mesa Cuartalán, para quien solicito un caluroso aplauso. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto, un honor. Agradezco muchísimo a la querida Barra Latinoamericana de Abogados y de Peritos esta invitación porque la verdad es un tema polémico, interesante. Como preludio les digo, yo no vengo a defender la ley, al contrario, creo que vamos a hacer más críticas que venir a alabar la ley. Es una ley interesante, es una ley necesaria en un estado de cosas como las que tenemos en el país por la delincuencia, pero pues ya es ley, vigente y válida en términos de Harvard. Entonces tendríamos que hacer un buen análisis porque ya a 3 meses de la publicación de la reforma, donde básicamente se aumentaron los delitos, ahorita vamos a hacer un breve desglose de la ley, de sus antecedentes, de los delitos a nivel constitucional, internacional, etc. Bueno, en ese estado de cosas es una ley importante, por eso realmente inicio, es una ley buena si se usa como un instrumento del Estado para atacar a la delincuencia organizada y los delitos que tienen que ver con la misma, y además es un instrumento que es obligatorio para el Estado mexicano porque así lo dicen 3 tratados internacionales, solamente como preludio, porque necesitamos tener esta ley según otros 8 tratados internacionales. La problemática es que si no fuimos en la reforma a la ley federal de extinción de dominio, en esta que hoy es nacional, si no fuimos más allá de los tratados internacionales, si no fuimos más allá de lo que dice la Constitución. Dejaré algunas ideas y cada quien pues irá pensando. Es una ley que se necesitaba, ya la teníamos en la propia Constitución, cuando se hizo la famosa reforma penal constitucional para el 8 de junio del 2008. En ese entonces ya teníamos precisamente la reforma al artículo 22 constitucional, ya existía base constitucional, ya estaba la figura en específico en el 16 constitucional, donde tenemos las figuras más importantes como la orden de aprehensión, la flagrancia, el caso urgente, la flagrancia en el párrafo 5, en el 6 el caso urgente, viene la figura de la delincuencia organizada, y ya en el 22 ahí se hizo precisamente la primera aproximación en lo que era, o lo que es todavía, porque se la ha estado reformando. Ahorita veremos cada uno de los párrafos, cómo se reformaron y cómo quedaron. Es muy interesante el estudio constitucional de esto, porque estoy cierto que ya ahorita, a menos de 3 meses, hay más de 1000 amparos en contra de la ley y hay una acción de inconstitucionalidad interpuesta al 5º día que fue publicada en la Gaceta, en el diario oficial, que es una ley nacional, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero vamos a ir haciendo un análisis poco a poco, tenemos bastante tiempo, haremos, si lo tienen a bien, un breve receso de 1 hora y media,
es pesado el análisis jurídico. La verdad estoy muy contento de que me hicieron el favor y el honor de invitar para hablar con tan destacado público, la mayoría abogados, estudiantes, conocedores, juristas, gente de servidores públicos. Agradezco muchísimo a la barra, agradezco muchísimo a la mesa, a su presidente, a todos y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. La verdad es un honor y iremos de la mano platicando esto. Daremos un espacio, evidentemente, si así lo tienen a bien. Es una charla donde iremos viendo preguntas, si quieren al final, si quieren apuntarlas, no sé si tengamos papelitos y les vamos. Quizás cada hora podríamos entrar a preguntas en concreto o al final del curso vemos todas las preguntas que ustedes quieran. Tenemos un receso de coffee break en 1 hora y media más o menos. Bueno, después de los agradecimientos y comentarles más o menos esta ley, su contexto general, pues vamos a entrar a la misma sin mayor preludio porque son muchos artículos y trataré de agotar en la medida de lo normal del tiempo, muchos temas que tienen que ver con esta ley nacional. Bueno, la extinción no es una figura, he escuchado en algunos medios de comunicación, algunos periódicos o algunos amigos, colegas, hablar que esta ley es novedosa, que es una ley que viene a ayudar al combate a la corrupción y a los delitos. Sí es un instrumento que puede servir si se utiliza bien y conforme a derecho. Lo mismo tenía que haber sido el sistema penal acusatorio. Si ustedes se fijan, de la entrada en vigor de la reforma penal constitucional de hace 11 años, a la fecha no se han atenuado los delitos, sino al contrario, van en aumento cada año. Simplemente este año tuvimos un aumento casi al doble de los delitos. También tiene una lógica esto, no porque se cambie la parte procesal de cómo se va a llevar el juicio o el proceso, el 20 constitucional, el primer párrafo nos dice que el proceso penal viene a sus características, será oral y acusatorio. Es el proceso, y más adelante el Código Nacional, que se hizo después de muchos años de la reforma penal constitucional, después de 4 años, o sea, tiene 4 años apenas el Código Nacional, que es una parte adjetiva para regular el procedimiento. Ahí nos habla de procedimiento, entonces hay una contradicción de proceso y procedimiento. Pero más que entrar a una parte de teoría del proceso y denominaciones, la verdad es que era lógico que no se atenuaran los delitos porque cambiamos la forma de llevar el proceso. En casi todo el mundo del derecho, en el derecho anglosajón, en España, tengo la suerte de estar en la Universidad de Salamanca y tengo la suerte de Estados Unidos estar en Harvard. La verdad, tienen totalmente la idea que la oralidad como principio, que no lo tenemos como principio, recuerden que la mente constitucional es una característica, no es un principio. Después de que nos dicen las características, es oral y acusatorio, y decir, los principios serán los famosos 5 principios, pero no vienen ahí. Y luego en el Código Nacional sí lo pusieron como principios. Entonces aquí el problema es que luego el legislador como que se le olvida leer un poco la Constitución para aterrizar las leyes. Pero bueno, son problemas de antinomias que luego cuestan mucho trabajo, porque esos son pecata minuta. Ahorita veremos verdaderos problemas en la práctica de este tipo de leyes, que si bien es cierto que son buenos instrumentos, se pueden salir de las manos por los operadores. Es donde se puede volver una ley que prácticamente sea de un derecho penal del enemigo. Ya veremos que es un derecho penal del enemigo, de la famosa teoría de Gunther-Jacobs. Bueno, teoría derecho funcionalista, ¿no? Pensamos que tenemos 3 corrientes en el derecho penal. Tenemos el causalismo, ya muchos años atrás, tenemos el finalismo y lo novedoso en Europa, y que todo el mundo quiere ir allá a estudiarlo, está el funcionalismo con sus 2 vertientes, una de una exacerbación de los derechos humanos, y creo que campea bastante bien con Luigi Forrajoli, el aumento de los derechos humanos, hay que exponenciar todos los derechos humanos, donde ya se ve aterrizada con uno de los casos más relevantes que llega a la Corte Penal Internacional, como el caso de Rosendo Casens, y llega precisamente y crea en el artículo 1. Entonces es muy importante que veamos
este principio que tenemos de pro homine o pro persona, que ya queda sentado derivado de este antecedente, donde puede haber un choque entre la justicia y entre exponenciar los derechos humanos por vía de Ferrajoli, en un principio pro homine o pro persona, exponenciar los derechos y además que se ha aplicado el que más le causa un beneficio como una teoría de interpretación, y un derecho contrario de algunos que han querido interpretar la teoría de Jacobs del derecho penal del enemigo de atenuar derechos humanos para casos concretos. Veremos más adelante, si nos da tiempo, un análisis puntual de estas teorías. Solo de entrada lo menciono porque ya hay muchos queridos colegas académicos, como la querida doctora Lisbeth Padilla, muy buena amiga mía, muy buena académica y gente conocedora, también ha encontrado allá en Europa haciendo muchos posgrados, y ella es una amante del derecho penal enemigo y asegura que esta ley es un derecho penal enemigo. Hay algunos que dicen que no, ya lo veremos algunos ejemplos a nivel internacional del derecho penal del enemigo, de cómo se hace en España y cómo se practica en México. En forma aterrizada, el derecho penal del enemigo, si lo vemos en nuestra Constitución, verbigracia, ¿en qué figura? En la delincuencia organizada. Es una ley muy fuerte donde sí hay restricción de derechos humanos. Si no, veamos el siguiente ejemplo. Cuando detienen a una persona por un procedimiento penal, como ya tenemos un solo código nacional que viene a derogar a todos los códigos de procedimientos penales locales y federales, sabemos perfectamente que siempre en la Constitución, y además ya venía en reminiscencias de la de 1812 de Cádiz y la de 24 de Apatzingán y la del 57, ya venían estas reminiscencias del Ministerio Público, que es una figura que se inicia en Francia, luego llega a España y pues nos llega a nosotros, y obviamente pues la tenemos como órgano investigador. En México todavía, y a nivel constitucional, pues el que investiga los delitos, o esa es su función constitucional de investigación, y por eso en la primera etapa, las famosas 3 etapas del 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay una investigación inicial, intermedia y juicio oral, como sabemos. Haré referencia mucho a algunas cosas que pueden ser muy claras para los abogados, pero no todo el mundo aquí es abogado, entonces creo que es importante irlas aclarando. En la primera etapa, que es de investigación inicial con el Ministerio Público, cuando se detiene a alguien, solamente hay 3 formas en que a una persona se le puede restringir su libertad: por la detención en el momento, la famosa flagrancia, se detiene in flagranti, quinto constitucional, párrafo quinto del 16 constitucional, nos habla de la figura de la flagrancia, que es antiquísima, ¿no? Desde el derecho romano existe la flagrancia. Se puede tener in flagranti en el momento, se puede hacer en una persecución material, en el momento no se le detiene y empieza a correr y lo ve el policía o alguien. Recuerden que cualquier persona puede tener en flagrancia, cualquiera, y lo persigue y lo detiene. Segunda forma de flagrancia. Una tercera, que es por señalamiento. Ya esto ya fue superado, una contradicción de tesis de colegiados, llega al pleno y en la primera sala se resuelve que es legal las formas de detención del Código Nacional. Algunos decían en su momento que iban más allá del párrafo quinto del 16 constitucional, no, ya son legales y afortunadamente, porque son de las formas que más se detienen. Y una cuarta, que lo hacemos todos los días en la práctica, en la calle, nos vemos todos los días a las 9 de la mañana, tengo que estar sentado con nuestros fiscales, nuestros ministerios públicos, y el fiscal y sus ministerios públicos son 5, me cuentan 1, 2, 3, 4, 5, y con todos los jefes de seguridad, porque tenemos todos los días reuniones de seguridad para ver a nivel de inteligencia cómo ir deteniendo a las bandas. Se han detenido en este año 11 bandas de la delincuencia organizada que estaban cometiendo diversos tipos de delitos. Ya los platicamos un poquito más adelante. Pero bueno, las detenciones que tenemos normales son en el momento, en la flagranti, en persecución material, por señalamiento, dicen esta persona me acaba de cometer un delito aquí a una cuadra o unas cuadras, o la cuarta, que es la de las que se están y vemos mucho en redes sociales. ¿Cuál es? Por videovigilancia.
tiene requisitos la flagrancia, pero no entraré a los mismos porque es política de flagrancia, es muy interesante y tiene mucho que ver con la delincuencia organizada, por lo que ahorita veremos, porque obviamente en la mayoría de los casos se detienen en flagrancia. Puede ser a través de otros modos que ahorita platicaremos. Bueno, ya sea a través de la flagrancia que se detenga a alguien en una de sus modalidades legales, constitucionales, por interpretación de la Corte, ya sea por caso urgente del Ministerio Público, por razón de la hora, día y lugar, un delito de los que antes se llamaban delitos graves, pero todavía el sexto párrafo del 16 sigue hablando de delito grave y contradicción no grave, ¿no? Todavía en ese párrafo no le agregaron de prisión preventiva oficiosa y justificada, que es lo real, porque ya no existen en teoría los delitos graves, pero hay 3 artículos del Código Nacional que sigue existiendo delito grave. Bueno, para los seguros reparatorios, para la prisión preventiva, no sus modalidades que ahorita platicaremos, y principalmente para el caso urgente. Bueno, pues ahí nos dice directamente la Constitución en el sexto, que por delitos que sean considerados como graves, que todos conocíamos, y si no, pues lo platicamos, que lo que era delito grave era en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, aquellos que el término medio aritmético fuera de menos de 5 años, y o directamente vinieran en el listado federal los delitos. Delitos que en un inicio eran muy pocos los que alcanzaban los 5 años y o los que venían en el famoso listado. Con el paso de los años, como ustedes recordarán, fueron creciendo y creciendo y creciendo los delitos. Eso es lo que se quiso destruir con la reforma penal constitucional, que fueran muy pocos los que realmente fueran de prisión preventiva oficiosa, que de oficio a fortiori el juez, a pesar de tener jurisdicción o competencia, no podría decidir si esa persona se quedaba retenida con un acuerdo de retención del Ministerio Público o directamente en el juzgado en un control de detención, de control, no podría ya decidir, simplemente le llega la persona y como están en un numerus clausus, un listado especial en el 19 constitucional, segundo párrafo, y nos dice precisamente cuáles son los delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Los originales del 19, como ustedes recuerdan que eran 9, se triplicaron y hoy son muchísimos delitos los que son de prisión preventiva oficiosa, lo cual es contrario a la filosofía de otras partes del mundo donde el juez en plenitud de jurisdicción debe decidir si esa persona que se le detuvo debería de estar privado de su libertad mientras dura el proceso o el procedimiento según el Código Nacional. En realidad, insisto, por ejemplo, en Colombia, en España, en Estados Unidos, donde hay una persona, el juez decide si es justificado que esa persona se quede retenida. En el Código Nacional, nosotros sabemos, y en el propio 19 constitucional, párrafo primero, nos dice cuáles son los de prisión, que no nos dice que existe prisión preventiva justificada, no lo dice así, pero ya lo tenemos en la práctica, lo entendemos, que son básicamente cuando una persona queda detenida, no por un delito de prisión preventiva oficiosa, sino por una prisión preventiva justificada, pues cuando hay peligro de lo que sea, peligro en que se da la fuga, que no llega el proceso, que no siga la continuación en las audiencias y presentándose, que para eso está una medida cautelar donde podría ser una presentación periódica, pero seguimos con las reminiscencias que a fuerzas al que detengamos lo queremos tener encarcelado, con la problemática de cuando salga se le diga pues disculpe usted, después de 2 o 3 o 4 años, pasa eso todos los días. Entonces, en la mayoría de las partes del mundo, cuando se comete un delito, sea el que casi fuere, no se le detiene, sigue su proceso de libertad. Y es lo que se pretendía en México con esta reforma que nos llega tarde. Fuimos el último país de Latinoamérica en tener sistema acusatorio. Y la Ciudad de México fuimos el último estado de la República, un día previo a que se venciera el plazo del Código Nacional y de la Constitución, donde todavía estaban pintando los juzgados y ahí estaban iniciando las audiencias, donde todavía no funcionaban, ¿se acuerdan? A veces ni los micrófonos, ni las cámaras, ni los instrumentos. Entonces, lo dejamos mucho tiempo. Si esto fue así, si se dio una vacatio legis de la reforma penal constitucional de 8 años, ¿por qué cuando entra en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que fue publicada el 9 de agosto del año en curso, no se dio una vacatio legis, no les digo de 8 años, como están las cosas en el país, que ya todo el mundo nos da miedo salir a la calle, cuando la delincuencia organizada está desbordada, no en México, sino en todo el mundo, por lo que se mueve, principalmente el narcotráfico, y muchos de los delitos derivados del narcotráfico.
si de por sí está la cosa complicada, pues no podemos esperar, como sucedió con el famoso Registro Nacional de Detenciones, que hoy cumple ya en teoría su entrada en vigor para el registro. Salió hace como 3 meses, 4 o 5 meses, por ahí le tengo, ahorita la comentaremos. Es muy interesante lo del registro, principalmente para la flagrancia, para el caso urgente, y la tercera forma de detención, que pues, es orden de aprehensión. No fue en flagrancia y sus modalidades, no fue derivado de la razón de la día, el lugar, la hora y un delito grave, sino porque una buena investigación, que es lo que se debe de hacer en delincuencia organizada, debe de una buena investigación, se gira una orden de aprehensión contra alguien y o una orden de cateo para entrar a un lugar. Entonces ya tenemos la orden de cateo, como existe hace muchísimos años también esta famosa orden. Algunos dicen, nos pudimos haber quedado con órdenes de cateo para asegurar bienes y no necesitábamos una ley de extinción de dominio. ¿Es cierta esa afirmación? La mayoría creemos que sí. Porque si bien es cierto que es buena la ley, así lo ha afirmado desde el inicio en el preámbulo, en el inicio, creo que fuimos más allá de los tratados internacionales y fuimos más allá de algunas cuestiones, porque es un régimen de excepción, es un caso totalmente sui generis, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por eso luego no se entiende mucho que dice que es civil o que es penal, o las dos. Es muy sencillo. Inicia penal por una investigación derivada de un delito en flagrancia en caso urgente y o de una orden de aprehensión, una orden de cateo. Por eso inició, derivado de algunos delitos que ahorita veremos en la Constitución y o la Ley de la Delincuencia Organizada, en su artículo 2. Ahorita analizamos un chorro de delitos, ese es el problema. Por eso le hace referencia a al famosos delitos graves, porque al inicio, ¿se acuerdan? Esta lista era pequeña y fue creciendo y creciendo y creciendo. Cuando por fin logramos que fueran muy pocos los delitos donde inicia la reforma penal constitucional en 19 de prisión preventiva oficiosa, hoy ya son muchos los delitos y cada vez quieren aumentar todo que sea prisión preventiva oficiosa. Eso es muy delicado, porque nosotros decimos, bueno, todos los que estamos deteniendo, que bueno, pero cuando sea algún amigo, algún familiar o algún cliente o nosotros mismos, pues no nos va a gustar que nos apliquen. Verbigracia, porque ahorita traemos a los delitos, a cada uno de ellos, su fundamento y todo. Imagínense el huachicol. Una persona viene conduciendo una camioneta y lo detienen y le encuentran algunos litros o galones de gasolina. Podría quedar por prisión preventiva oficiosa, y si esa camioneta tiene el nombre de una empresa, derivado de la investigación, aunque quizás de modo propio, esa persona fue a adquirirla en un lugar no legal, no le dieron factura. Es uno de los nuevos delitos, las facturas. Eso es muy interesante, ahorita lo vemos, los delitos fiscales. Hay cuidado, que tiene una reforma de un mes. Pero precisamente derivado de ese hecho, ven quién es el dueño de la camioneta y también le quieren iniciar un procedimiento de extinción de la propiedad o la posesión de donde se cometió el delito, o derivado de esa camioneta que tiene un propietario. Entonces, donde se empieza a volver complicado. En ese estado de cosas, perdón, voy a tomar café, no tengo tomar mi café, pero... En ese estado de cosas, un peligro es estos listados, porque se está aumentando, por un lado, los delitos de prisión preventiva oficiosa, y cada vez va en aumento, como mencionábamos, pero también los delitos de la Ley de la Delincuencia Organizada, que apenitas tuvo reformas hace 2 meses, ahorita no doy la fecha exacta, ahorita hablaremos de estos nuevos delitos fiscales. Y esta reforma de hace todos 3 meses, del 9 de agosto, donde se aumentaron los delitos que ya existían en la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, o Ley Nacional. Se aumentaron. Entonces, el peligro es que de repente ya casi todo fuera de la delincuencia organizada, todos los delitos que no son tan relevantes. En la mayor parte del mundo comentábamos, así lo tienen en España y lo usan mucho, así lo tienen mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos empezaron a asegurar a través de confiscaciones, que es lo que refiere el primer párrafo y el segundo del 22. Bueno, el primer párrafo del 22, como todos sabemos, son las famosas penas inusitadas, y donde dice que una de las penas inusitadas, aparte de los famosos azotes y palos, que ya son reminiscencias de las constituciones anteriores,
pero nos queda que está prohibida la confiscación. Sin embargo, literalmente en otras partes y aquí, esto es una confiscación, aunque en teoría está prohibida. Ahorita haremos el análisis, cuando entremos a la parte puntual de la Constitución del 22. Hay una contradicción, hay un antinomio, hay constitucional. Máxime la venta anticipada, donde todavía no he sido vencido en juicio y ya me vendieron quizás el inmueble. Ahorita entraremos en la misma. Yo sé que es la parte que más preocupa, y si es de preocupar, efectivamente, pero bueno, hay garantías procesales en la propia ley, que las veremos. Nos dicen, bueno, es que en esta parte se pierde la presunción de inocencia. Podría ser que sí, habría que hacer un análisis. La práctica es que si el asunto que dio origen a una extinción es la vía penal, la presunción de inocencia solo es en materia penal. Sí habrá presunción de inocencia para el que cometió el hecho con apariencia de delito, el hecho delictivo, que hoy marca la Constitución. En materia del delito, recordamos que antes era precisamente los elementos del cuerpo penal, luego cambiaron elementos del tipo penal, luego regresó elementos del tipo penal, y luego hoy el hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad. Un hecho que pareciera, en el caso que decíamos, que es un caso práctico, de gente que están deteniendo, de dueños de gasolineras, dueños de los que transportan. Ya les doy varios ejemplos, pues también va a ser totalmente práctica, y yo creo que recomendaría cuáles son los medios de defensa, porque si yo soy dueño de inmuebles y lo voy a arrendar o tengo transporte, si ustedes les recomiendo quizás que vean los programas de National Geographic, donde se ve aeropuerto, la forma de transportación de la droga, donde la gente que quiere transportarla en las maletas o en su persona, es impresionante las modalidades y la forma en que la gente inventa el cómo transportar la droga escondida en juguetes, en los propios niños, en los zapatos de los niños, en forma líquida, en forma de las varillas de las maletas, etcétera. Lo inimaginable. Evidentemente en el cuerpo se tragan las mulas, la gente que la transporta en el avión o en cualquier medio, o en los vehículos o en los camiones, como tienen escondida en partes especiales la droga. Ya la mayoría de los policías de otras partes y en México saben perfectamente dónde esconden la droga. Caso práctico. Llega alguien que es dueño de una bodega, recibe muchos camiones, él nada más la renta para carga y descarga de los trailers, y en el momento que están descargando un trailer, llega una orden de cateo y aseguran los trailers, aseguran el inmueble. Traían narcóticos en el camión. A través de una investigación del órgano especializado del Ministerio Público, que es el que sabemos que es el que investiga, y al mismo tiempo tiene a dos auxiliares según la Constitución, que es Policía de Investigación, y tiene a los peritos. Llegan, aseguran, se llevan a las personas, flagrancia, traían orden de cateo, y en la orden de cateo venían las personas, y además, aunque no vinieran nombradas en la orden de cateo, se puede detener porque hay delito de flagrancia. Pues se vean a todo el mundo, todos se trabajaban ahí, todo. Posteriormente, a estas personas que son detenidas, sí les siguen gozando de la presunción de inocencia hasta en cuanto vayan perdiendo poco a poco en el proceso ese derecho, se va perdiendo con el paso del tiempo, se va diluyendo. Lo que originalmente se tienen al 100% se va diluyendo en el momento de que están presentando en la escena del lugar del hallazgo. Para los peritos en criminalística sabemos que es la escena del crimen, hoy ya es un pecado decir la escena del crimen, es el lugar del hallazgo según los protocolos del lugar del hallazgo y del primer respondiente o del Código Nacional. Pues, llegan, aseguran, hacen embalamiento, lo registran y en cadena de custodia se lo trasladan en este caso fue la Ministerio Público Federal, narcóticos, y derivado de eso al dueño del inmueble luego le llega una notificación del Ministerio Público Federal, FGR, donde le dice se va a iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Esta persona que le llega esta notificación por parte todavía del Ministerio Público, que puede ser local
o puede ser federal, según el delito. Ahorita veremos qué es lo que nos dice la ley, quiénes son los organismos especializados. Porque, insisto, la ley debió haber previsto una vacatio legis, igual que la reforma penal constitucional, que creo que fue excesiva de 8 años, y así estábamos con las prisas pintando el último día previo para la inauguración. Ahora imagínense, en esto lo dicen, ya arranquen. Deben haber dado mínimo, creo yo, 3 meses, 6 meses, para haber preparado a los ministerios públicos y a los jueces especializados en extinción de dominio, que deben de conocer de la naturaleza que tiene que ver con ello, con esto, que es civil, penal y administrativo. Inicia penal, pero después el propio Ministerio Público, fíjense cómo vamos rompiendo figuras que nos dieron clases nuestros grandes procesalistas, ¿no? Ovalle Favela, mi de clase, no trabajé con él. Cipriano Gómez Lara, que eran los maestros, ¿no? Es hasta de chiste, de meme, de una demanda penal. Bueno, pues hoy la demanda la presenta el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, en materia penal, como medida cautelar, existe el embargo. El embargo es una figura del Código de Comercio que sabemos de 1889. Es antiquísimo el Código de Comercio. El Código Civil es de 1932, el federal. Y hablan de los embargos. Bueno, a alguien se le ocurrió meter el embargo como medida cautelar, no era un aseguramiento, un decomiso. Bueno, pero pues es que meten figuras de otras materias y esos son los peligros. ¿De dónde sacan esto? Se van a estudiar a otras partes del mundo, no lo estudian bien, se echan un curso de 15 días y luego lo quieren aplicar aquí a la mexicana. Ese es el problema. La ven, existe en todos lados para el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, la figura de extinción de dominio, principalmente por los delitos, que casi todos los delitos derivados de la delincuencia organizada son internacionales. Hay que perseguir el dinero, follow the money. Lo que se tiene que seguir el dinero. Sí, pero no puedes llegar a previo a notificar ya hacer una venta. Espera que gane, notifícalo, garantía de audiencia, debido proceso, recursos, apelación, amparo que existe. Pero imagínense, en ese caso que les decía del tráiler, llegan, aseguran, pero no solo la bodega, arriba de la bodega habían 8 condóminos, estaba en el régimen de condominio, a asegurar el edificio completo, dueños de inmuebles previos, anteriores al hecho con apariencia de delito, al menudeo, su modalidad, y pues tienen que acreditar la buena fe, con 2 vertientes. Una, que fue realizado anterior al hecho con apariencia de delito, pues sí tenían escrituras. Segunda, que paguen impuestos. Todo eso lo vamos a ver, solamente la parte introductoria. El problema y el peligro es, de verdad, todos los que estamos aquí, más muchísimos que no están aquí, quizás no están viendo si alguien está grabando por Facebook Live o lo que ustedes quieran. De verdad, todos tenemos viendo esas escrituras. Si me notifica el Ministerio Público porque me da 10 días como término máximo para acercarme con él y acreditar la buena fe. En otras partes donde hemos titulado estas leyes, se presume la buena fe, igual que en el derecho administrativo siempre está la presunción de la buena fe y la tiene que desacreditar el órgano investigador. Pues aquí no. Aquí ahora el que debe de acreditar la buena fe es el notificado en la demanda civil. Que claro, lo manda a notificar el propio Ministerio Público. Una cosa es el Ministerio Público investigador del delito, el que fuera, y le va a dar vista a un órgano, en teoría, especializado en delincuencia organizada, el cual va a iniciar, derivado de todo esto, a ver si tenía conocimiento la persona que en su inmueble, ya sea que tenga propiedad o posesión, una derivada, un arrendamiento, un comodato, etcétera, tenía conocimiento de que en ese lugar se cometía algún delito. De verdad, todos tenemos pagado los impuestos, porque ya no se vale si esto aconteció hace un mes y hoy voy y pago los impuestos. No, ya los pagaste en tiempo y en forma. Todo el mundo paga impuestos, todo el mundo tiene las escrituras a nivel nacional. Son los grandes peligros. Y eso, si lo tengo, lo acredito, y eso ya no me libra todavía
de a ver si no me involucran, porque de testigo en el asunto de la materia civil penal, porque en el Ministerio Público les digo que es una unidad especializada, tengo que acreditar la buena fe, tengo 10 días para acreditarla, y si no lo acredito, me van a iniciar la demanda civil, ya sea en el Tribunal Superior o en el Poder Judicial, los juzgados de distrito de delincuencia organizada, especializados. El peligro es este: imagínense que estoy de vacaciones, el Ministerio Público, igual que los actuales, pero principalmente el Ministerio Público, notifica perfectamente bien. Dice la ley, lo vamos a ver si nos da tiempo, las formas de notificación que deberán de buscar a la persona. Una notificación en teoría personalísima. Si no la encuentran, dejarán citatorio después de lo citado, igual que en el Código de Comercio, con sus reformas de un embargo, se practicará la notificación. Aquí el problema es, imagínense ya en la demanda civil, un actuario notificando a la delincuencia organizada. ¿Cómo lo van a recibir? Si de por sí las notificaciones, todos los abogados que digamos, sabemos que no nos reciben con flores ni con café, pues imagínense cuando realmente no sea cualquiera de nosotros hijos de vecinos. O sea, siempre hijos de vecinos. No, cuando sean realmente los grupos de la delincuencia organizada, y no me refiero aquí, en Sinaloa. Pregúntenle a la familia de Varón, vayan a notificar a aquellos que creemos que están cometiendo sus delitos, vayan a notificar a tantos lugares, ¿no?, donde está desarrollando, por ejemplo, el huachicoleo. Está terrible todo, en todos lados, ¿no? No hay un lugar donde yo diga ahora, me voy a cambiar de casa, y ahí está bien, está complicado. Ya digamos el Estado de México y la Ciudad de México. Pero bueno, los problemas prácticos. Bueno, vamos a, en este contexto, ver qué nos dice de entrada la propia Constitución. Vamos a ver qué es lo que dice en la parte de introducción. Nos dice en el primer párrafo, ¿lo alcanzan a ver hasta allá? ¿Sí se ve bien? Como de lado no alcanzo a ver muy bien, pero por eso traigo aquí mi presentación. Para no inventar, vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice este primer párrafo. Es del artículo 3 de la Ley Nacional. Ahí tratamos de hacer una primera aproximación a la definición, connotación de la palabra extinción, el procedimiento. Nos dice, creo que es claro, creo que es representativa esta definición, creo que se apega más o menos a la realidad. Más o menos, porque ahorita les diré por qué no. La extinción de dominio es la pérdida de derechos. Básicamente, pues estuviera dando clases a mis alumnos, les diría, ¿qué es la extinción de dominio? La pérdida de derechos, de los bienes. Forma muy clara, muy sencilla, muy corta, ¿no? Porque estamos perdiendo nuestros bienes, los bienes, pues la teoría de los bienes, pues sabemos que pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, y dentro de los muebles puede ser cualquier cosa. La delincuencia organizada en general y sus delitos derivados compran las cosas más raras del mundo, como hemos visto en las películas o en casos concretos. Pueden comprar desde 1000 cabezas de ganado, pueden comprar vehículos importados, Lamborghinis, todos los vehículos que vemos a veces en películas o cuando vamos a algún lado, pues los vemos, aquí pocos en México, y como están las cosas, pues ni comprárselos ni de loco, ¿no? Con esta ley menos todavía. Hoy va a ser un problema hasta comprar un vehículo ya de marca, ¿no? De los que circulan ya tantos, ¿no? Hoy cada vez va a ser más por la parte de las facturas. Ya entraremos a esa parte. Bueno, compran vehículos muy caros, de 3 millones o de 3 millones de dólares, vehículos, animales, se han encontrado zoológicos completos, casos conocidísimos como en Pablo Escobar, que es donde se aplicó por primera vez en Latinoamérica la ley de extinción, una ley especial que tienen en Colombia, y una reminiscencia que les llegó de Estados Unidos. El sistema acusatorio es una invención del sistema norteamericano. Si no lo queremos ver así, nada más veamos las técnicas de litigación y todo el mundo nos íbamos a Estados Unidos a practicarlo. Y cuando lo más raro es que cuando uno está allá, los propios abogados y jueces de Estados Unidos dicen que nuestro sistema está muy mal, hay violación a los derechos humanos, no hay seguridad jurídica, y todavía vamos y copiamos muchas de estas cuestiones, y todo lo que teníamos, todos nuestros libros de procesal penal, de grandes procesalistas, mis queridos maestros Becerra Bautista, Carrancá, etcétera, pues ya esos libros los podemos tirar. Ya con el nuevo sistema penal
acusatorio, pues ya no quedó nada, lo destruyeron. Solamente dejaron el Ministerio Público y con todas sus bondades, pero también con todas sus broncas. Y ahí es donde vienen los problemas de esta ley, porque quien inicia todo y tiene criterios de oportunidad y quien me va a notificar el derecho que tengo previo a tratar de destruir la presunción de no buena fe, pues es el Ministerio Público. Y donde hay extraordinarios compañeros, estudié en las especialidades en el INACIPE, muchos están ahorita en Ministerios Públicos Federales, extraordinarios compañeros, pero también sabemos que no todo el mundo es así. Entonces ahí es donde pues, inician los problemas de la práctica, ¿no? Que ya algunas cosas ya las vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la pérdida de derechos que tenga una persona, que puede ser una persona física, pero también una persona moral. Y también ahí se agravan las cuestiones, porque no solo a cualquiera de nosotros, sino a las empresas, de la más chiquita a la más grande, y donde toma relevancia algunas posturas que también son copiadas de Estados Unidos y luego llegaron a España, de la defensa de las empresas, donde ya hay mucha gente que se está dedicando a hacer esta representación de las empresas, que es un poco relativa, ahorita la vamos a ver, estas nuevas teorías que están muy de boga en otras partes y que, bueno, que apenas tienen 3 años y que aquí la están empezando a impulsar. Ya las veremos exactamente un poquito más adelante. En el receso ya veremos el derecho de empresas, ¿no? En casos un poco más prácticos, ¿no? Primero vamos a sentar las bases, ¿no? De qué delitos, cuáles son, etc. Una persona puede ser física o moral en relación con los bienes a que se refiere la presente ley. Ahorita veremos qué bienes y por qué esos bienes, ¿no? Más adelante el artículo expresó los bienes. Declarada por sentencia de autoridad judicial. Por eso les digo que más o menos da esto, porque no a fuerzas, esta pérdida de derechos será hasta la sentencia, está la venta anticipada. El ejemplo que les decía de los casos de compras exóticas de cuadros de Van Gogh, Rubén Darío, Ramiro Osvaro, el que ustedes quieran, algún pintor famoso, una escultura, animales exóticos, tigres que tenía Pablo Escobar, y en México pues también Chapo, tienen todo ese tipo de cuestiones a veces raras, porque quieren lavar el dinero. Lo que tratan es que del dinero mal habido, de la delincuencia organizada y sus delitos que tienen que ver con la misma, tratan de lavar el dinero con compras de objetos o de empresas, y esas a su vez siguen lavando y lavando y lavando para ir sacando esta cuestión. Llega un punto donde son tantas las empresas y el lavado que luego es difícil darle seguimiento financiero, bursátil, bancario a lo que les importa a ellos, que es la lana. Seguramente no les importa que les aseguren 2 tigres, pero si les no les va a gustar mucho que les aseguren algunas cuestiones como casas de seguridad, como inmuebles muy grandes, islas, barcos, yates, aviones, vehículos, etc. Compran lo inimaginable, ¿no? Y ahí es donde se tiene que hacer una muy buena búsqueda e investigación, y ahí es donde también está parte de los problemas. Se les dieron de demasiadas armas a las policías de investigación, lo estamos escuchando todos los días, a la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, la forma de estar investigando. Casos relevantes en todo el país y en muchos casos totalmente justificados, pero en otros casos habría que valorar, habría que tener un conocimiento viendo realmente la carpeta, ¿no? Tenemos que investigar para verlo, pero en algunos casos no se vieran tan razonables, ¿no? Casos que de un día para el otro un ministro de la Corte de repente renuncia, casos en casi toda Latinoamérica y en Europa ya hay presidentes detenidos por la investigación de sus recursos financieros. En México todavía no, pero pues todavía tenemos 5 años, quién sabe. Pero gobernadores tenemos por todos lados y de todos los partidos. Entonces, por eso hoy también se aumentaron lo que antes era un delito en particular, el enriquecimiento ilícito, hoy se aumentaron a 4 delitos que tienen que ver con esto. Que también es una exageración, porque si había tipos penales específicos y tenemos la ley federal y nacional de la responsabilidad de los servidores, la ley federal de la responsabilidad de los servidores públicos, y tenemos el sistema nacional y local anticorrupción, y luego todavía me llega una investigación penal, y luego me llega la investigación administrativa, y luego la responsabilidad civil, y luego todavía me arman una carpeta
por estos delitos, pero además le dan vista a la unidad especializada de delincuencia organizada y aseguran bienes inmuebles. Ustedes conocieron la noticia de ayer que a un magistrado que estaba siendo investigado y la propia denuncia la presentó el Consejo de la Judicatura Federal y fue detenido el día de ayer. Se aseguraron bienes que se presumen, pues, hay una presunción de inocencia hasta que exista sentencia que sea firme. Están todos los recursos. No así a quien le es asegurado el inmueble en una extinción. En la materia civil no hay presunción de inocencia. ¿Por qué en la materia civil no existe la presunción de inocencia? Es materia civil. Pero entonces fíjense cómo sacan buenas figuras como la presunción de lo penal e inventan una civil y ahí no te quito y aquí te doy. Entonces es una combinación muy maquiavélica, medio kafkiana, pero al mismo tiempo dolosa. Derecho penal del enemigo, restricción de derechos humanos, donde inicia Wilhelm Jacobs en ese entonces, pues sigue los juicios de Nuremberg en Alemania, pues se le inicia un funcionalismo radical de restricción de derechos humanos, contrario a la teoría de exponenciar los derechos humanos que lo tenemos en el primero constitucional, de que sea aplicada cualquier ley que nos cause mayor beneficio, y o versión contraria, la que menos nos perjudique, como método de interpretación de la aplicación de la ley, ¿no? Pero bueno, y nos dice, porque esto es muy interesante, esta parte, porque no es una expropiación, que es una figura del derecho civil y del derecho administrativo. En una expropiación, por utilidad pública, se van sobre el inmueble, un procedimiento, me notifican, inician y tendrán que acreditar los extremos de la misma, se lleva el juicio, pero me van a pagar. En la expropiación, aquí no me van a pagar, se van a quedar con el inmueble, y si hay venta anticipada o al final, cuando ya es la resolución judicial, todo ese dinero va a entrar en un fondo, que ahorita veremos cómo se llama ese fondo, porque ya le cambiaron hace 15 días le acaban de cambiar el nombrecito, y ya es el Fondo de Recuperación para los Bienes Recuperados. No sé, pero me sonó la frase de Robin Hood. Vean, el nombre hoy es un famoso Fondo de Recuperación de los Bienes. Ahorita vemos más adelante el nombrecito que le pusieron para devolverle al pueblo lo robado. En fin, por un lado abrazos y no balazos, y por otro lado hacen leyes que ni Jacobs se le inventó contra los sobrevivientes de estos delitos de lesa humanidad de Nuremberg. Bueno, no hay derecho penal del enemigo, pero sí leyes que si cualquier filósofo que se las viera, creo que se regresan a la tumba. Peligroso, ¿no? Si es contra la delincuencia organizada, qué bien. Sí, pero como cualquiera podemos de repente ser. Recuerden que antes en el viejo sistema mixto, una averiguación previa, para que se tuvieran los elementos, se tenían mayores requisitos y mayores elementos de prueba, bajo el nivel de necesidad o de acreditación de lo que hoy le llaman pruebas, donde casi todo el mundo se llaman pruebas. Aquí alguien quiso inventar datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Hasta las pruebas les ponen diferentes nombres. A nivel criminalística, todos los que somos peritos sabemos que son indicios, lo que se encuentra en el lugar del hallazgo. Ya todos nos vamos aprendiendo eso, no sé si bueno o malo. La escena del crimen, donde encontramos son indicios. Eso, si lo sabemos asegurar bien y con cadena de custodia, cuando lo presentamos convierte en evidencia. Y cuando lo que se desahoga, pues ya la prueba. Sí, pero finalmente siempre son pruebas. Ahora es dato de prueba, medio de prueba y luego prueba. Y además se tiene que desahogar a través del testimonio que lo menciona y luego el contrainterrogatorio. Técnicas de litigación de hace 100 años de Estados Unidos. Argumento de inicio, argumento de cierre. En la extinción de dominio metieron civil, administrativo y penal, porque además es un juicio que debe ser oral, por técnicas de litigación. Hay precisamente estas pruebas donde tiene que haber argumento de inicio y argumento de cierre. Es una combinación de todas las materias. Estamos haciendo Frankenstein jurídicos. Pero bueno, creo que es buena la ley, pero creo que habría que hacerle matices. Había que tener un poco más de cuidado para no ir más allá de la mayoría de las partes del mundo. Por ejemplo, cuando hay un aseguramiento al mismo tiempo por un delito, verbigracia, pornografía infantil,
al mismo tiempo que lo hace, ya sea en algún condado, los sheriff, y o principalmente pues, son delitos internacionales de la delincuencia organizada, lo hace la CIA o la FBI, y lo hace al mismo tiempo en Washington, lo hacen abajo, lo hacen en Miami, en Florida, lo hacen en San Diego, San Francisco, al mismo tiempo que lo están haciendo en el mismo momento, casi en el mismo segundo. Tienen que ver horarios de ese país, pero lo hacen en Italia, en Francia, en España y en México. ¿Por qué lo hacen exactamente en el mismo momento? Para que no se hable por teléfono, vía WhatsApp o vía internet, lo que ustedes quieran, para que se detengan las bandas de la delincuencia organizada en flagrancia, se les encuentran las computadoras, el material, ingresan los inmuebles y después se puede iniciar la extinción precisamente de las cuentas bancarias y o de los bienes inmuebles o bienes muebles con que se estaban realizando. Entonces se hace al mismo tiempo, entonces se tiene que hacer con mucho cuidado y tiene que estar muy bien preparado. Habla las policías internacionales con la FGR y se hablan los operativos. Eso se hace cada rato, son operativos internacionales y ahí es donde se debe de pegar. De repente yo veo notas del Estado de México donde de repente aseguran 1 kilo, y eso yo creo que es muchísimo, de cocaína, y veo un inmueble que es una casita de 2 pisos que no tiene ni pintura, y dicen, además aplicamos la extinción de dominio. La ley dice que tendrán que ser inmuebles que sean tan importantes por su monto para que valga la pena iniciar una carpeta de investigación, hacer operativos, hacer quizás órdenes de cateo y luego iniciar un proceso civil que puede durar bastantes años. Primera instancia, apelación, amparo y al inicio con malas notificaciones, un juicio de nulidad de actuaciones, un amparo indirecto en contra de cuando no está bien fundada, motivada, o al final actos de ejecución, un amparo indirecto. O sea, va a ser tardado el procedimiento. Y aquí la problemática es esta: la persona mientras no puede ocupar el inmueble o le pueden anticipadamente vender el inmueble y entra en un fondo donde de repente de ahí mismo se tendrán que pagar. Esa es una de las bondades de la ley. También hay que decir la parte buena para que no digan que no la ataco. No la ataco ni la alabo, pues, simplemente es un análisis desde mi punto de vista. Ya aquí me encantaría, porque esto es una cuestión quizás de desahogo, de que más estudio la ley en otras partes, más me asusta, pero está extraordinario que todo el mundo pueda comentar su experiencia o si han tenido sus procedimientos o qué opina de la ley, porque es donde nos enriquecemos todos, ¿no? Son intercambio de ideas, ¿no? Lluvia de ideas. Entonces, como método de enseñanza, que usan muchísimo en teoría del caso y teoría del caso concreto en otras partes. Bueno, y hoy día lo utilizamos muchísimo en la UNAM, ¿no? Afortunadamente. Pero en la realidad esta venta anticipada no existe en Colombia. Hasta que termina el proceso, ya se fue muy vencido en juicio, es donde evidentemente te los voy a vender. Y en 2 o 3 años pudo haber pasado miles de cosas. Entre ellos la caducidad, que es 1 año. Otra cosa muy rara de esta ley, que también fue impugnada por la Comisión Nacional de Leyes de Derechos Humanos de esta ley, es que estos delitos no prescriben. Si bien es cierto que les compramos la teoría que es de naturaleza civil, la extinción, y todo cuestión civil prescribe, y también lo penal, a menos que sean delitos de lesa humanidad, siempre hay prescripción, siempre existe. Bueno, en extinción de dominio no hay prescripción de delitos. Entonces, otra figura que la manejan a su real entender, ¿no? O como ellos pretenden que se debe aplicar. Evidentemente es inconstitucional y por eso han llovido amparos contra la ley, y más con el momento de la aplicación de la misma, pues seguirán lloviendo los amparos. Es lo que estará muy interesante de esta acción inconstitucional presentada por la Comisión y o los amparos que están presentando y los casos prácticos que se están ahorita investigando, y cuando lleguen es ver cómo resuelve la Corte. Eso es lo que va a estar muy interesante, ¿no? Cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a hacer. Bueno, estoy recapitulando, leo rápido esta parte, que es: extinción de dominio es la pérdida de derechos que tenga una persona física o moral en relación con los bienes, inmuebles, activos, etc. ¿A qué se refiere la presente ley? Ahorita hablemos cuáles son en su artículo 3 y en el 22 constitucional. Sin contraprestación, o sea, no le van a dar nada, ni compensación alguna para su propietario. En esta nueva ley, una ventaja es que ya hay daños y perjuicios. Ahorita veremos, porque se vuelve un poco subjetivo y complicado. O para quien se ostente o comporte como tal.
ni para quien por cualquier circunstancia posee o detente citados bienes, la publicada el 9 de agosto, unos cuantos meses. Bueno, otra aproximación nos dice es: la acción de extinción de dominio, esta es otra definición que viene en la propia ley, tiene el fin de privar del derecho de propiedad. Ese es su fin, quitarle la posesión o la propiedad en cualquiera de sus derivados de las propiedades, ¿no? Y o la posesión a persona física o moral respecto de bienes que son o han sido instrumento, objeto o productos de delito, y sin lugar a obtener por dicha pérdida compensación, retribución o indemnización alguna. Términos generales de la ley, donde hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? El famoso testigo cooperador y o quien se allana a la demanda. Figuras anglosajonas, pues, no más que digan que no, pues cada vez copiamos eso en el Código Nacional y existe el testigo cooperador. Hay 5 personas que cometen un delito, verbigracia, el caso del Chapo en Estados Unidos, y entonces llega uno de los mayores actores del narcotráfico que trabajaba con el Chapo, pero pasa a testigo protegido y entonces se atenúa su pena y o se platica para que sea una persona donde ya va a estar protegido, se le va a cambiar la personalidad jurídica y va a delatar a sus compañeros. Eso se utiliza muchísimo en muchas partes. Creo que es una figura interesante que, si se sabe utilizar en México hoy, puede ser bien utilizada sin que se violen derechos humanos. Porque es el típico caso que está alguien en la cárcel y le platica: oye, sí, yo sí cometí tal delito y fue así, así asado. Entonces luego se acerca para atenuarle la pena, pues siempre buscan un beneficio. Entonces tiene que poner los micrófonos, los famosos escuchas, ya sea dentro de la cárcel, ya sea afuera, y entonces con ese material probatorio que está arriesgando su vida, si lo cachan que trae cables, imagínense contra la delincuencia organizada, imagínense en Rusia, imagínense en Estados Unidos, donde está la KGB y Scotland Yard respectivamente, y esto se utilizó de asegurar bienes desde Estados Unidos. Por eso que digan que es novedosa, es una locura. Eso se utilizó para combatir en su momento en Chicago y en Boston para el tráfico de alcohol y tabaco. Estaba esa ley que de ahí deriva el FBI, así nació. Desde ahí se aseguraban los bienes. Todos los bienes inmuebles o muebles, los vehículos, el transporte, las licorerías, se aseguraban. Desde ahí ya se utilizaba. Luego de ahí le llega a Colombia y se utiliza contra Pablo Escobar. Y ahí es donde de verdad se fueron sobre sus bienes inmuebles, que pegan donde les duele, que es el dinero. Las islas, las cuentas bancarias, donde son capitales golondrinos que se mueven en segundos. Y ese es el problema, que nos lleva una gran ventaja en la delincuencia organizada por la tecnología que manejan, porque recuerden que todos estos delitos, la mayoría de estos delitos los manejan a través de la Deep Web. No es el sistema normal que utilizamos y nunca se metan en la Deep Web. Hay que ser un ingeniero para conocer esto, y ahí es donde se manejan la mayoría de los delitos de la delincuencia organizada, como pornografía infantil. Y hay páginas, me comentaban el fiscal de Boston, que son señuelos que ellos tienen, donde alguien que quiere dedicarse a la pornografía infantil, o sea, inicia con una locura de estas, un delito terrible, y se mete la Deep Web, pero hay páginas señuelos que cuando se meten dicen: la primera vez no pasa nada, puede ser alguien que quizás por curiosidad, que no cualquiera se mete a la Deep Web, ya si tiene ese conocimiento y ese tonus malus, pues es porque por algo quiere, porque ahí es donde se venden armas químicas, terrorismo, etc. Todos los delitos habidos y por haber, los más terribles, pero también se manejan con monedas electrónicas. Entonces el dinero se mueve en forma extraordinaria, en segundos. Entonces, por más que hagan aseguramientos o cateos internacionales, cuando llegan, pues realmente ¿a quién agarran? Pues los que cuidan la casa, los que estaban con el material, 3 o 4 personas. Lo que se debería de principalmente buscar es pegarle a las cuentas fuertes y o a las cabezas de las bandas, no a toda la gente que, por ejemplo, les decía que ya hay casos específicos donde están yendo sobre algunos inmuebles que la propia ley nos va a decir que tienen que ser de un valor que justifique un procedimiento tan largo y tan costoso, penal, civil, y que después el Estado, si no se extingue y existe una venta anticipada, tendrá que devolver daños, valor del inmueble y perjuicios.
Y esos servidores públicos los podrían denunciar. Entonces también hay que tener cuidado, si somos servidores públicos, estamos del otro lado y somos los de la Procuraduría o somos los jueces, porque pues podría haber responsabilidad civil, patrimonial, penal y la ley federal, ley nacional de responsabilidad de los servidores públicos, más la de anticorrupción, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, con estas investigaciones que sean conforme a derecho, ¿no? Es darle muchas armas a veces, porque recuerden que las comunicaciones privadas están prohibidas en el 16 constitucional, tiene que ser orden de juez expresa, donde se pueda dar como una solicitud de una medida que el propio juez esté otorgando en casos concretos, como la orden de aprehensión, como la orden de cateo, es con aprobación judicial, ¿no? Y qué bueno para tener cuidado con lo que se está haciendo, ¿no? Y no haya violación de los derechos humanos, porque tan es rara la ley nacional que de repente dicen, si hay lagunas, a ver si nos da tiempo, en materia penal será el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia civil será el Código de Procedimientos del Estado o el Código Federal de Procedimientos. Si es en materia administrativa, empiezan a hacer una relación de todas las leyes. Entonces, pues, ¿qué queda? Pues es civil, es penal o es de todas. Entonces, de repente tenemos que tener todos los códigos. Es como un concurso mercantil, que en esto de las empresas, ya lo veremos un poco más adelante, inicia con una cuestión fiscal. Tengo bien mi empresa chiquita, grandota, pero derivada de una sola factura, por el rastreo de las facturas, alguien de mis proveedores me dio una factura y en ese momento inicia la carpeta contra esa persona y me llaman como testigo. Recuerden que de testigo a imputado es en 2 segundos, pero dicen, bueno, pues como tú lo tenías, te hago un aseguramiento de tu inmueble y te empiezo una extinción de dominio, y mis demás acreedores se enteran de esto, de que el inmueble ya tiene sellos, de que ya está en una posible venta anticipada, y los trabajadores se espantan e inician un concurso mercantil. Entonces de repente tengo una carpeta, de repente ya tengo una demanda civil de extinción y aparte me quieren hacer una venta anticipada y aparte ya tengo un concurso mercantil. ¿Qué empresa chiquita o grandota aguanta? No la delincuencia organizada, dicen, pues me agarraron 2 islas, tengo otras 18. No, el problema es las personas normales. ¿Quién aguanta eso? Fui por años director de verificación. Suspender o clausurar una empresa es terrible para la empresa. Lo peor, es de lo último que se debe de hacer. Ya de plano, cuando ya son muy necios y están construyendo pisos de más, y cuando en un momento dado es un antro y no quieren respetar el derecho de los vecinos de dejarlos dormir después de ciertas horas que está prohibido tener eso, pues ya se les manda para ver si así entienden, ¿no? Pero lo peor que podemos hacer es una simple suspensión, que es por medidas de seguridad, una clausura que puede ser provisional o definitiva, y de la cual pues derivan los medios del contencioso administrativo locales o federales. Si de por sí una clausura le dan en la torre, simplemente aunque pongan nada más un sello, porque la gente no sabe por qué pusieron un sello, nada más por la imagen de la empresa es terrible. Imagínense que se enteren las demás personas que este inmueble está siendo sujeto una empresa a extinción de dominio y quizás con una posible venta anticipada. ¿Cuáles serán las consecuencias? Los daños y perjuicios. Ahí es donde entonces también los abogados nos deben ir preparando de pues, también tener mucho conocimiento sobre los famosos daños y perjuicios. Y la pregunta es si el fondo para recuperar al pueblo lo robado alcanzará, si no se ganan las extinciones locales y federales, alcanzará a pagar a todo el mundo daños y perjuicios. Porque se hacen ventas, empiezan a asegurar, hacen ventas anticipadas, se va a este fondo que es un fondo federal, que solamente utilizará el gabinete presidencial para programas sociales, y de repente me dicen, es que todo el dinero ya se fue a Puebla, a Chalco, a no sé dónde, y ya se fue. ¿Y mi dinero? ¿Y quién me va a pagar? Está padrísimo que prevea daños y perjuicios, y si ya no hay dinero. Caso Chile, no lo voy a pronunciar porque no sé chino, con suerte español, Chile Chicón, donde le aseguran, vimos en los medios, muchísimo dinero. Sale exonerado de Estados Unidos, regresa y dice, ¿y mi dinero? Es que ya cambió el sexenio. ¿Dónde está su dinero? Espero que no sea una modalidad sexenal, porque si no, pues entonces ¿quién me va a pagar?
se fue a programas sociales, pues increíble, qué bueno. Y siempre y cuando esos programas pues estén bien documentados y además sepamos, pues se supone que va a haber un registro, aparte del registro nacional de detención, que ya existe, que era una situación de urgencia toral, imperaba tener este registro. Todos los días lo que sucede, nos dicen los policías, detuvimos a tal persona, y en la siguiente semana es la misma, y la siguiente semana es la misma, y es la misma. Entonces, ya ¿por qué lo detenemos? Llegan al Ministerio Público y no quieren dar su nombre. Y hay una violación a los derechos humanos si obligamos a que den nombre. Eso no es una... Me decían en varias partes que les platicaba esto, me dicen, es como violación, tiene que dar su nombre. Es como así del razonamiento más lógico, que una persona detenida tiene que dar su nombre, porque no quiere decirlo. Y no lo puedes obligar porque es violación a los derechos humanos. O sea, la pobre víctima ya le hizo y deshizo tal delito el que cualquiera que esté pensando, pero el detenido, en flagrancia o modalidades, si lo presenta, si yo no digo mi nombre, y no te digo ni la edad, ni te digo nada, y hazle como quieras. Si se integra la carpeta por el hecho con apariencia de delito, llegan al juzgado, juez de control, y si sabemos que es él. ¿Cómo saber si tiene antecedentes penales si no nos da el nombre? Bueno, todas esas locuras, donde salí después dicen, es que el que sacaron era el hijo del Chapo. Es que el que sacaron era quién sabe que tenga tantas órdenes de aprehensión. Pues no, a veces en ocasiones de verdad no sabíamos ni cómo se llamaba a quien estaban juzgando. Entonces ya se la saben perfectamente, y entonces evidentemente no dicen el nombre, se reservan el derecho, no dicen nada en la carga de la prueba del Ministerio Público, y la víctima pues dice, bueno, pues no cualquiera va y delata delitos de estos que estamos hablando, que son los que más atacan a la sociedad, de la delincuencia organizada y sus modalidades. Entre ellos, pues imagínense, terrorismo. ¿Quién va a ir a declarar en contra de un terrorista? Pero bueno, problemas de todos los días, de las detenciones, vamos a las mejores leyes, pero nosotros en la práctica, bueno, ya existe el Registro Nacional de Detenciones, yo espero que hoy sí den su nombre, o si no, no sé cómo lo van a llenar, y no los inventen, y ya con el nombre pues podemos tener precisamente el registro de dónde fue detenido, y por qué delito, a qué hora, o si realmente está detenido o no está detenido, si es una situación administrativa, o es una situación penal, o es una situación, etcétera. Lo que tenemos en Locatel, bueno, pues, pero hoy va a haber a nivel nacional. Entonces creo que está muy interesante para saber esta persona en sí, si es servidor público, si es policía, etcétera. Lo que pasaba hoy también hay un registro nacional de los servidores públicos, con la nueva Sistema Nacional y Local Anticorrupción, creo que es bastante plausible. ¿Por qué sucedía con el típico policía de investigación o de calle o cualquier servidor público de cualquier índole, cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial? Cometió un delito en la Ciudad de México y lo iban a inhabilitar, se cambiaba a Morelos, se cambiaba al Estado de México, se cambiaba al otro Estado de la República, o de lo local a lo federal, o viceversa. Y le pedían nada más la de no responsabilidad de la carta local, y no le pedían la federal, etcétera. ¿Sí? Se cambiaban. Y todo el mundo andaba de un lado para el otro y no pasaba nada. Hoy con el Registro Nacional de Servidores Públicos, si cometen una infracción de un delito, de una falta no grave o una grave, que las no graves, como sabemos, la va a seguir llevando el proceso, las unidades de control interno, en todos lados hay Contraloría, la propiedad tiene visitaduría, el Poder Judicial tiene el famoso Consejo de la Judicatura, local federal, etcétera. Entonces al servidor público le inician el procedimiento y si es una falta grave, podrá derivar precisamente a que llegue esto se integra la instrucción y se declara la resolución, pero quien va a dar la resolución en delitos, en faltas graves, será ya los órganos administrativos, es decir, se judicializaron. Entonces, de lo que antes nada más se llevaba por el órgano de control, para las faltas no graves, será en el propio órgano de control quien declare. Para faltas menores, ¿no? Inhabilitaciones de un mes, un día, amonestaciones pequeñas, cosas relativamente pequeñas, pero si son cosas ya más faltas que la propia Ley Nacional Anticorrupción nos dice cuáles son las faltas, y la propia Constitución nos dice cuáles son faltas graves y cuáles no graves. Entonces ya llegarán a los juzgados de justicia administrativa, local o federal, que apenas hace medio año fueron nombrados a los magistrados del sistema anticorrupción local. Todavía federales ni siquiera existe, y en muchos estados de la República todavía no hay magistrados del sistema anticorrupción, pues valiente como el solo.
Pero bueno, ya hay un registro donde se tratará de evitar que ese servidor público esté haciendo los famosos cambios de cachucha, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, pues ya tenemos este registro de servidores públicos, ya tenemos este registro de cualquier persona que cometa un hecho con apariencia de delito, donde le van a quedar los antecedentes penales, y yo me imagino que sí lo van a identificar y que vamos a tener datos reales, ¿no? O si no, no va a servir de nada. Si siguen diciendo que es una violación de los derechos humanos, que no den su nombre y su identidad, pues bueno, pues ese registro de la carabina de Ambrosio, pues es lo mismo. Bueno, hoy inicia esa famosa que nos va a servir mucho para principalmente esto, la delincuencia organizada, donde se mueven. Hace años, donde nosotros veíamos que en otras partes como Colombia estaba la cosa muy fuerte y nos fue llegando poco a poco, y ahora el producir la anfetamina, la cocaína, sus derivados, tienen las mismas condiciones que Colombia, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y por eso es que se inició la guerra hace 10 años por esos rumbos. Y cuando ya no estaba tan fuerte la guerra contra esos grupos, muchos de esos grupos ya se están matando entre ellos por las plazas, pues empezaron a bajar y llegaron a Morelos. Y cuando estaba la cosa complicada, pues se dedicaron a secuestrar, uno de los delitos que es derivados de esto también. Y de repente llegaron al Estado de México y sorpresa, ya nos llevaron a la Ciudad de México, ya están en todos lados. Entonces antes lo que decíamos es que está terrible en Culiacán, en Sonora, en Chihuahua, pues ya está en todos lados, ¿no? Entonces, pues creo que es importante precisamente que se estén haciendo investigaciones reales con inteligencia, les digo que pues todos los días hacemos una inteligencia de seguir dónde están las bandas, quiénes son, a qué se dedican, nos van siguiendo por las cámaras. Hoy las cámaras en la Ciudad de México, hay que reconocerlo, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, está poniendo miles de cámaras. No se dice muy abiertamente y creo que es plausible, vamos entre abogados, gente estudiosa, no cualquiera se levanta en sábado a estas horas a escuchar ese tipo de cuestiones que creo que salimos más deprimidos que contentos, pero pues hay que ponernos a estudiar. Y todos tenemos que estudiar porque pues, no está nada escrito, se está apenas, tiene 3 meses que se publicó. Entonces hay que ponerse a estudiar muy fuerte para cuando lleguen los primeros asuntos, ¿no? Si no es que ahorita ya están cocinando, ¿no? Entonces ver los medios de impugnación entre todos, comentarlos, la academia, creo que debemos de estar muy en las barras, esa es una parte muy importante, manejar bien el razonamiento probatorio, que maneja mucho mi querida maestra Carmen Vázquez, que ya viene varios de ellos aquí a México en estos días, etcétera. Pero bueno, es muy interesante el razonamiento probatorio. Si nos da tiempo hablamos del razonamiento probatorio, que es algo que se maneja mucho en España, ¿no? Sobre, como peritos, porque además así se llama la barra, la duda de la duda, método de Descartes. De verdad, y más imagínense en esta ley, si no va a ser importante, todo lo que diga un perito de verdad es 100% seguro. Los métodos que utilizamos los peritos son 100% seguros para que un juez, basado en esa pericial, pueda determinar si una persona es culpable o inocente. Hasta las pruebas más que se supone que hay certidumbre, como el ADN, hay muchos estudios donde pueden estar contaminadas. Muchísimos programas y cuestiones donde hablan que hasta las pruebas más supuestamente científicas pueden estar contaminadas y no hay prueba, dice la mayoría de las asociaciones de peritos en otras partes. Scotland Yard lo dice la KGB, lo dice el FBI, dicen que no hay prueba científica al 100%, siempre hay que dudar. Y puede haber 3 peritos científicos con pruebas de ADN y pueden tener duda. Ahí les recomiendo una serie de Netflix que se llama Drugs Inc., empresa de drogas. Ahí es donde se ve cada uno de los estados de los Estados Unidos cómo se está cayendo a pedazos el país del norte por la droga. Y eso que ya se ve en una serie y que lo investiguen y lo dejan publicar, porque aquí se hicieron una serie, bueno, creo que ya nos encerramos en la casa, ¿no? Pero bueno, ahí se ve cómo llega la droga, quién la distribuye, cuánto cuesta un kilo, cuánto cuesta en la sierra, y que nada más por haber bajado de la sierra aumentó un 0, y solamente por llegar a la persona que la va a transportar a gran 0,
O sea, si más o menos el kilo de droga, el tabique, está en 1,000 pesos a la gente de Michoacán o Guerrero que la produce, y luego los aseguramientos donde se produce la amapola, pues es donde están haciendo la extinción de dominio. A inmuebles que en teoría son, tienen un régimen especial del 27 constitucional, donde precisamente son el derecho del ejido. Pero pues son los que van sobre los 5 que estaban cultivando, son los que agarraron, los que querían quizás agarrar en un aseguramiento en terrenos. No queremos detener a la gente que la planta, que ganan en un año, según las estadísticas, alguien que planta jitomate al año 5,000 pesos. Si plantan droga, ganan 50,000. ¿A qué se van a dedicar? Apenas si sobreviven. Pero deteniendo a ellos estamos acabando con la delincuencia organizada. Es obvio, para orgullo que no estamos tocando un pelo. Y quien la baja, ya se arriesga más, pues ya se lleva $500,000, ya aumentó el tabique, el kilo, ya aumentó a $500,000. Y de ahí, cuando ya llegan a las ciudades, de cualquiera de los estados de la República o la Ciudad de México, pues ya puede valer 5 millones. Depende de la coca, si es original, de que si es derivada, si es química, todo lo que ustedes quieran. Bueno, por eso de Latinoamérica, bueno, se trae y simplemente van en barco, llegan y pueden decir lo que quieran en Estados Unidos, pero les llegan por todos los barcos la droga, y ahí se vende, y llega principalmente cocaína, anfetamina, derivados del opio, mexicana. En este programa lo pueden ver. Quien la lleva, quien está ganando la guerra del narcotráfico a los Estados Unidos son los mexicanos que producen y distribuyen ellos son los que la llevan, la droga, la vieja droga, que es la derivada del opio. ¿Por qué es la vieja droga? Porque la nueva droga es la sintética, que esa es China, y ya están perdiendo el negocio los mexicanos. Pero cuando llega ahí, quienes la distribuyen son los afroamericanos. Ya los mexicanos no se dedican a venderla. Si yo la llevo, ya me lleve muchísimo dinero y ya a ver quién se arriesga. Son en general, no lo digo yo, lo dice un programa de National Geographic, de Discovery Channel. Es una investigación muy seria de muchas universidades que tuvieron que ver con esta investigación. Y les va diciendo el nombre de qué es lo que llegó, cuánto se vendió, quién la distribuye, cómo la distribuye, cómo se investiga, desde los sheriffs hasta el FBI, cómo aumenta, cuánto ganan los dealers, los que venden en los antros. Y entre más peligrosa sea la droga, entre más peligrosa se vende más. Si mata, porque además luego la cortan con veneno de rata, literal, o ven en el programa que dicen, la corto con veneno de rata para que sea más potente. Y entonces dicen, se murieron más, es más potente, dame más, vende más. Y a ellos les vale, ven personas que tienen máscara para hacer estas declaraciones en este programa de Drugs Inc. Y van viendo el nivel de las ganancias de la droga. Con esas ganancias en esas partes y en México, donde un trabajador gana 3,000, 8,000 pesos y le ofrecen solamente por estar vigilando, por ser el que espía, los famosos, ¿cómo se llaman? Desde niñitos, desde los 8 años a los 13, realmente los tienen precisamente en este rastreo de personas para los secuestros. Y luego ven niñitos en una esquina con el celular, un celular inteligente, ¿no? Y son los que dan aviso de que viene la autoridad, que viene tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que empezar a desconfiar de todo el mundo, y de los niños y de los adolescentes y de las bandas, de la persona típica que salimos de la casa y están ella fuera de la casa. Me decían clientes, secuestradores, porque ya están en la cárcel. Muchos son abogados, son penales y se las perfectamente lo saben, pero para que no lo saben, pues ahí les va el tip. Les digo, ¿y cómo lo haces? La mayoría me comentaban como litigar, yo ya no puedo litigar, pero de vez en cuando me siguen platicando mis abogados del despacho, ya no litigo, pero me platican todos los asuntos que me es verdaderamente increíble escuchar estas historias, porque pues es donde nos nutrimos los académicos y de la práctica de todo esto para hacer propuestas de cambio de ley. Lo que está haciendo el Partido de Acción Nacional es quitar la venta anticipada. Esperemos que se pueda lograr y está combatida por esta acción de inconstitucionalidad. Pero dicen, es que es muy fácil. Tú te pones 1, 2 o 3 días, sabes que con 3 días fuera de la casa de alguien y sabes perfectamente qué coches tienes, a qué horas entran, a qué horas salen. Somos muy cuadrados en nuestra forma de por dónde avanzamos, por dónde regresamos. A ver, vamos a tener que dar 5 vueltas más y más con este tráfico, pero hay que hacerlo.
hay que cambiar las costumbres, que no seamos predecibles, porque de eso se aprovecha, hay que vigilar. Típico que en el Alto llegamos y todo el mundo volteamos y todo el mundo tiene su celular. Un delincuente en el momento que lo vemos, viene directo, el simple hecho de verlo generalmente inhibe, porque ya lo podemos reconocer. Entonces se va a ir a otro vehículo. Entonces no podemos estar nosotros con los celulares. Tenemos que empezar porque las cuestiones están muy difíciles, principalmente por este tipo de delitos, ¿no? Ha aumentado y ya es delito de este ámbito la extorsión, la delincuencia organizada, en todos sus ámbitos, como puede ser el secuestro, el encubrimiento. Ahorita hablaremos de esos temas. El tema es enorme, porque tiene que ver con todas las materias, porque tiene que ver pues, con todos los ámbitos de lo que nos está pasando desgraciadamente en este país y en todo el mundo. Esto que está pasando en México no es de México, es una realidad que este gobierno, por más que pueda decir, si es que cargué con muchas culpas, no es por justificar lo que es en realidad, es que no es ni este gobierno ni es el anterior, es la droga que en el mundo cada vez es más fuerte y está siendo un poco combatida. Ejemplo, solamente vean cómo teniendo sistemas tan supuestamente avanzados de justicia y de investigación y de periciales, no están pudiendo combatir en Estados Unidos esto que además quienes la distribuyen aparentemente en la mayoría de origen hispano, pues, los hijos del Chapo y todos los demás bandas que están alrededor de ellos, lo tienen agarrado. ¿Lograron algo con la detención de él? Pues no, siempre va a haber alguien atrás, desde los que empiezan desde muy pequeños de edad a cometer delitos, porque son los que están precisamente buscando y rastreando a las personas y al delito, y son los que pasan los pitazos, ¿no? Por la tecnología. Y así como hoy esta tecnología avanzada y militar y que lo utilizan ahora para los migrantes, que son en estos aparatitos que vuelan por todos lados y son indetectables, pues ahí hoy como se lleva medicina en muchas partes y en un lugar inaccesible traen la medicina especial para un infarto, pero también llevan droga. Hoy se está llevando en estos aparatos a la droga. La delincuencia organizada cada vez tiene más tecnología, cada vez utiliza más gente. Lo vimos simplemente en petróleos la semana pasada, se metieron a su sistema, bloquearon el sistema de petróleos mexicanos. ¿A qué niveles se están metiendo y están solicitando dinero? A los Estados Unidos han sido también atacados en a sus bancos, en HSBC, un fraude, y a muchas instituciones están cometiendo fraudes, es la delincuencia organizada, sus diferentes vertientes, ¿no? Pareciera que en el mundo nos está ganando la delincuencia organizada, es demasiado el dinero que manejan ellos. Por eso una extinción de sus bienes o sus activos pues resulta plausible, siempre y cuando sea conforme a derecho y no violentando derechos humanos. Entonces, estas personas que van a trabajar en esas fiscalías especializadas y en sus juzgados especializados tendrán que conocer principalmente, más que se conozcan de Peapa, desde Belin hasta Guten Jacobs y los nuevos y todos los funcionalistas más interesantes, como sea Roxin, que amigo Zaffaroni, que ellos dos estuvieron en México hace un par de meses, más que a todos ellos, que conozcan de derechos humanos, tanto de la violación de los derechos humanos de la víctima, como también pues de los imputados, porque cualquiera podemos ser imputados en cualquier momento, entonces pues esa es la parte más importante. Bueno, pasamos a la siguiente gráfica. Comenta esta gráfica: la extinción de dominio, recapitulando, es una acción del Estado, es la que se lo hace a través del Ministerio Público, que a través del régimen de excepción, es un régimen de excepción literal, es un régimen de excepción, no es algo normal, viene a combatir frontalmente a la delincuencia organizada y a los delitos de alto impacto social e internacional. Esta definición es de uno de los tratados internacionales. No debe ser un proceso arbitrario, ya nos digo que debe de ser, y nos dice al mismo tiempo que no debe de ser, lo que estamos ahorita platicando, no debe ser un proceso arbitrario contra compradores de buena fe, ni se debe de aplicar un régimen de derecho penal del enemigo. En otros países se ha combatido eficazmente a la delincuencia organizada, afectándolos precisamente en sus recursos económicos y o patrimoniales, debilitando su estructura. Ahorita, la semana pasada, hay una reforma que se está estudiando donde ya va a existir no solo esto que estamos hablando de la extensión de dominio con naturaleza jurídica civil, de verdad la penal inicia sobre los bienes o activos. Cuando son delitos como terrorismo, va a haber o pretenden hacer una extinción de dominio para activos, solamente para el dinero.
ya es algo nuevo, o sea, es algo adicional a todo lo que estamos hablando. Se va directo sobre el dinero, cuando son contra cuestiones de terrorismo. Hay que tener mucho cuidado con estas leyes, cada vez hacemos más leyes y más supuestos. Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos pidiendo, porque después pues, a todos nos pueden regresar. En Estados Unidos, como ustedes saben, por el caso Levarón, sean 2 o 3 amigos maestros y académicos de ahí de varias universidades de Los Ángeles y de Harvard, me decían que ya están impulsando leyes para que los narcotraficantes mexicanos se les combata como terroristas. Habría que escuchar ideas, en algunos casos creo que sería bueno, que sería malo, no sé. Sin embargo, habría muchísimo más armas y el problema es hasta dónde perderíamos algunas cuestiones de derecho nacional e internacional. Sería muy interesante. Eso es lo nuevo que nos está tocando los abogados, sobre un derecho internacional y una cuestión donde la delincuencia organizada de verdad tiene fronteras, donde ellos se mueven y van y vienen, y además los terroristas, la mayoría de origen europeo, algunos, llegan a México y lo que intercambian es armas. Ellos traen armas y quieren llevar armas a Estados Unidos, y aquí les pagan con droga. Entonces ellos tienen ya en México, ya tienen perfectamente los túneles, no les importan los narcotraficantes, las famosas bardas que pueden ser de 10, 20, 30 años, pues si son los mejores ingenieros para hacer los famosos entradas de una casa a la otra casa, y tienen sus famosos túneles donde transportan lo inimaginable, que es parte de la delincuencia organizada, no nada más la droga, sino pornografía infantil, o sea, llevan menores de edad, esclavitud sexual de menores de edad. En teoría se abolió hace muchísimos años, como ustedes bien saben, la esclavitud. Dice la ONU, dicen los informes internacionales, que hoy en el mundo hay más esclavitud sexual y laboral que cuando se abolió la esclavitud. Entonces algo está pasando en el mundo. Aquí hay mucho delito, turismo sexual, es uno de los delitos, turismo sexual, es terrible. No hablo mucho de esos delitos aquí porque hay cosas que pues, creo que son terribles y no es ahorita para esta cuestión, pero después igual armamos alguna cuestión sobre criminalística en delitos de esta cuestión, que pues es muy fuerte el turismo sexual, ¿no? Y la pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de eso, contra órdenes de cateo, los que nos hemos presentado amparos en directo a los juzgados de distrito en materia penal en contra de órdenes de cateo, sabemos que antes los inmuebles o el bien mueble nos lo aseguraban y nos decían, bueno, ya ganaste, ahí está tu inmueble, donde después de 3 años ya estaba totalmente abandonado, ya estaba destruido, todos los muebles ya se los habían robado, si era un aseguramiento o verbigracia de máquinas, ya había pasado 3 años, las máquinas estaban sucias, rotas, si es que existían, obsoletas. Nos decían, pues ahí están tus bienes, ya ganaste, te los devuelvo, ya no tenían ningún valor. Hoy una ventaja de esto sería si existió una venta anticipada o no y fue a través de una declaración judicial, en última instancia podemos reclamar los daños y perjuicios. Habría que empezar a hacer unos buenos incidentes de daños y perjuicios y responsabilidad penal, patrimonial del Estado. Entonces se abre la cuerda con la ley cuando menos, que eso en la práctica nos vaya a decir que se acabó el fondo, pues eso ya será otra cuestión. Esperemos que no, que se maneje muy bien. Vamos a ver un poco más adelante que los artículos de la ley tiene que haber un informe del fiscal general donde nos diga qué bienes, qué inmuebles fueron asegurados, qué montos, qué activos, dónde fueron. Tiene que haber un registro, así como está el Registro Nacional de Detenciones, está el registro de los servidores públicos, también vemos un registro de policías y sus datos del ADN y lo que ustedes quieran, también ya está hablando de esto, y también va a haber un registro sobre extinción de dominio. Pues cada vez hay más registros, esperemos que esos registros no se caiga el sistema, esperemos que no pase como en el aeropuerto, cuando ustedes restringen la información por 5 años, no te digo nada, esperemos que no, o sea, eso tiene que ser lo más transparente. Hay buenos instrumentos, pero tendría que ser muy, muy importante la información pública que se esté dando puntual y transparente de lo que se está haciendo, qué inmuebles y qué se hace con el dinero y a dónde se fue y en qué se gastó y con qué criterio se gastó. Ahorita van a ver que quedó muy abierto. Bueno,
Continúo, dice, a dichas acciones se ha denominado como inteligencia financiera, se la manejan en casi todos lados, por eso aquí lo hace la UIF, detrás de muchas de las investigaciones, también conocida como seguir el dinero, por lo que esta ley pretende aminorar, es lo que pretende, es el objeto de la ley, aminorar los delitos que combaten, los enumerados en una lista cerrada o números clausos del artículo 1 de la ley, bajo el principio de que y por eso es el fundamento de que no prescribe, los actos ilícitos no generan derechos. Entonces, fue ilícito, no tiene por qué prescribir. Es supuestamente el argumento, habría argumento al contrario, bueno, pues una prescripción, sabemos que está la positiva y la negativa, la de buena fe por 5 años, se me dieron el uso, pues fue el Yacutendi, pero pues también está la prescripción de mala fe, cuando una persona tiene más de 10 años de haber vivido un inmueble, se metió de mala fe y adquiere derechos. Entonces, la prescripción como figura jurídica muy interesante y además que viene también el derecho romano, donde se adquiere y se pierden derechos, pues aquí no hay prescripción de los delitos para bien o para mal. Habría que hacer un análisis donde habría muchos puntos de vista, pues depende, pues cada quien da su opinión personal de esto, ¿no? Para combatir los delitos, y aunque han pasado 10 años y entonces descubrimos que ahora la famosa empresa fulana de tal, pues todos sus activos son derivados del narcotráfico, pues creo que sería plausible. Aquí el problema es que hasta dónde van a seguir estas investigaciones, bienes muebles, inmuebles o los activos, y hasta dónde se van a meter en las cuentas bancarias. Es el peligro que mientras nosotros estamos tranquilos, de repente no sabemos ya quién nos está investigando en las comunicaciones con autorización judicial, en nuestros bienes, etcétera, 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 ¿no? Antes del receso, ya vamos en 5 minutos, no me dejen cerrar con esta gráfica para regresar por los delitos en específico. Por eso pues, aquí justifican esto, ¿no? Que los actos ilícitos no generan derechos, por lo que se ejerce una recuperación de bienes muebles o inmuebles o activos líquidos o en especie, a través de un proceso especial híbrido, así lo manejan en otras partes, un híbrido civil penal, sui generis, de índole civil e independiente y autónomo al penal, que pues también sabemos que derivado del penal, y mientras se hace lo civil contra el dueño del inmueble o el poseedor del inmueble, pues les digo, también le podría llegar un citatorio de parte de la investigación que le dio origen de índole penal. Si tenía conocimiento del delito, sería cómplice. Una autoridad, en una cuestión de autoría y participación, podría ser cómplice, puede ser encubridor, o una receptación. Habría que hacer el análisis de algún caso concreto. Y sí los hay, donde por ahí se van a ir, por eso es uno de los nuevos delitos. Ahorita lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué más? Pero completo, bueno, o sea, si es un caso híbrido, lo que ustedes quieran, pero que debiera de ser completo, ¿no? Y debido respeto al proceso, pero respeto al debido proceso, a los derechos humanos, al principio pro homine o pro persona, y un debido control de convencionalidad, ¿no? Bueno, si gustan y me hacen favor, vamos a entrar a un pequeño receso y regresamos. ¿Qué es lo que nos dijo o qué es lo que nos quiso decir el legislador federal, constitucional, en el 22? ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cuáles son los que vienen ahí? Y luego entramos a la ley de la delincuencia organizada, y además con sus reformas que acaban de hacer de hace un par de semanas, de este mes acaban de hacer las reformas para en materia del famoso delitos factureros, ¿no? De las facturas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tendremos? Pregunto, mi querido presidente, y a la mesa. 15 minutitos, ¿no? Bueno, si lo tienen bien, descansamos un poquito. Muchas gracias.